Hola amigos y amigas, hoy vamos a aprender a hacer la pulsera que se encuentra en la parte superior de nuestra pantalla. Para ello necesitamos cable número 12 de cobre. Eso lo podemos conseguir en las ferreterías o en nuestra casa, ¿listo? Inicialmente tenemos que saber que este tipo de pulseras nos ayudan a repeler los campos electromagnéticos del Wi-Fi, celulares, artículos tecnológicos como computadores, entre otros. También mejoran el sistema inmunitario, mejoran la circulación, equilibran el sistema nervioso y alivia el dolor de articulaciones y músculos. Como pueden observar, lo primero que tenemos que hacer es, una vez que conseguimos el cable, comenzamos a pelar cada una de los revestimientos de este con ayuda de un bisturí, o también podemos hacer uso de otro tipo de herramientas como puede ser colocarlo a fuego y quitarle el revestimiento. En este caso pues ya hemos terminado de quitar el revestimiento. Ahora bien, vamos a proceder a realizar la pulsera. Para ello necesitamos 50 centímetros del cable que hemos pelado, entonces ahí lo hemos cortado. Una vez que lo cortamos, lo dividimos en dos, lo doblamos y en la parte extrema colocamos una especie de llave, o podemos colocar un tornillo para poderlo comenzar a girar. Ahí lo colocamos en la prensa, las dos puntas, y comenzamos a girar de tal manera que enrosquemos con una mayor fuerza todo nuestro alambre o cable de cobre. Como pueden observar, ahí comencé a girar, vamos girando. En la parte superior tenemos como una especie de llave. Pueden también hacer uso del tornillo, como les había dicho, ahí vamos girando. El objetivo en esta parte es que nos quede el cable enroscado de una manera uniforme y muy tupido. En esta parte, ya con ayuda de unas pinzas, pues quitamos el extremo para que nos quede el cable que hemos enroscado de una manera más fácil para trabajar. Listo, ahí vamos con ayuda de las pinzas, vamos quitándolo poco a poco. Una vez que tenemos nuestro segmento de alambre enroscado, procedemos a aplanarlo. Esto tenemos que hacerlo por las dos caras, ¿sí? Tenemos que aplanar por un lado y luego por el otro. Entonces ahí comenzamos con ayuda tenemos que hacer, ahí en ese caso pues no tenía un martillo y le hice con la llavecita encima del tornillo, pero cuando en sus casas ustedes con un martillo esto lo pueden trabajar más fácil. Entonces ahí comencé, ahí iba aplanando, como pueden observar. Luego ahí lo volteo y por el otro lado también comienzo a aplanar la pulsera para que me quede de la siguiente forma, y seguimos ahí aplanando. Es importante también destacar que por los lados también tenemos que darle unos golpes a nuestra pulsera para achatarla tantico y enderezarla para que no nos quede tan torcida. Entonces esto sería la parte del aplanado de nuestra pulsera, la cual es un paso muy importante que nos demuestra que la calidad de la pulsera se encuentra en este paso. Finalmente, luego de este proceso nos queda, así como pueden observar, nos queda aplanado, y comenzamos con una lija gruesa. Puede ser una lija, por ejemplo 100, en este caso utilizamos una lija de tela. También se puede usar el bombril, y comenzamos por cada uno de los lados donde lo hemos achatado, comenzamos a lijar de manera uniforme. Esto es muy importante para que nuestra pulsera nos quede lisa. Comenzamos a lijar lo más que podamos, lo volteamos por todos lados. Tenemos que lijar también por los lados y por los lados donde lo hemos aplanado, ¿sí? Entonces ahí seguíamos dándole un poco más de lija, porque pues este es uno de los pasos también, aparte de la aplanada de la pulsera, este es uno de los pasos más importantes que tenemos que realizar para que nos quede de una manera uniforme todo el prensado de la pulsera. Es importante destacar que a la hora del lijado tenemos que hacer uso de las diferentes lijas, como son la lija 100, la lija 400 y la lija 800, que es la última que aplicamos, que es la que nos da como ese brillo, y de manera uniforme podemos tener un gran tono. En el siguiente paso cortamos uno de sus extremos. Ahora lo colocamos en nuestra mano para establecer la medida de la pulsera, y seguidamente cortamos el otro extremo con el cortafrío de esta manera. Es muy importante destacar que la medida dependerá de cada persona, como quiera tener la pulsera en su mano. Ahora, con ayuda de una lija, los extremos vamos a lijarlos para que esto no nos huyen cuando nos la coloquemos. Tenemos que hacerlo con la lija más gruesa, y después pasamos con la lija 400 y finalmente con la lija 800, que nos permite tener las esquinas de una manera lisa y con un acabado genial. Poco a poco pues ahí vamos lijando las esquinas, como pueden observar.
yo le paso el dedo para verificar que no nos esté pullando. Esto lo hacemos con los dos extremos. Finalmente nuestra pulsera queda de la siguiente forma. Como pueden observar, una pulsera muy bonita nos queda en nuestra mano. También acá les muestro otro diseño que había hecho con antelación. También aquí les voy a mostrar otras pulseras que hice. Mire, esa como quedó bonita. Esa es la de tamaño mediano. Y por último teníamos una de tamaño pequeño que es para una niña de 8 años que me la había pedido. Y eso ha sido todo por hoy. Un abrazo.